cuando nos acercamos a una virtud de Jesús, donde Él dice, dichosos los pobres de espíritu en Mateo, dichosos los pobres en Lucas nomás. Es muy difícil tragarse eso, Ayrán, porque uno dice, eso contradice todo. ¿Cómo me va a llamar dichoso pobre si al contrario a mí me han enseñado que si me porto bien, Él me va a bendecir en todo, con todo y por todo? Ujú. Y ahora viene y me voltea la arepa y dice, dichosos los pobres. Sí, sí. Hace énfasis en la austeridad, en el no tener. O sea, alégrate porque no tengas nada. Qué difícil es. Entonces uno dice, sí, ¿cómo lo interpreto yo en mi vida? O sea, que sí, hace como un choque y yo creo que es donde la gran mayoría de nosotros nos quedamos. Entonces no me interesa. O sea, porque esto está muy Exacto. complicado, no me venga a complicar la vida. Claro, imagínate, yo estoy seguro que el 90% de los que están viendo este video están embalados para pagar algún bill o alguna factura. Y ahora viene Jesús y dice que no, que hay que antes aguantar más, esté más embalado, ¿cierto? Desde una Sí, mirada, digámoslo, de lo material, claro. de lo material. Qué difícil es masticar, y más en este tiempo donde la invitación es a aparentar, a lucir esa bienaventuranza. Dichosos los pobres, pero entonces, ¿qué pobreza es a la que habla Jesús? Ujú. Que sería la Porque siguiente pregunta. Entonces, analizar, o sea, qué pobreza, porque está diciendo espíritu, no ha dicho pobreza de la carne, pobreza Ajá, material, ajá, dichosos los ajá. pobres materiales. Exacto, exacto. Vos tenés amigos con plata, que Claro, sean buenos, claro, discípulos de Jesús. total Claro, tengo. claro, yo La también. gente que, ¿dónde están esos? Claro, no, pues es que esos son tacaños, es que ella y yo buscamos amigos con plata tacaños. El problema es ese, que entonces uno dice, bueno, y a estos que son tan buenos, Mm, que Dios los ha bendecido económicamente, ¿cómo mastican esta bienaventuranza? O esta no es para ellos. He ahí la grandeza en que el Espíritu del Señor haya inspirado a Mateo en poner pobres de espíritu y a Lucas en no poner espíritu. Porque en realidad el objetivo de la bienaventuranza, ya lo vamos a explicar para que no se escandalicen, es ser pobre y estar en pro de los pobres. ¿Cómo así que el ser pobre? Bíblicamente, en el Antiguo Testamento, Dios ha sido un Dios de los pobres. Ha sido el que está a favor del pobre, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento ya es Dios siendo pobre, en Jesucristo el Señor, siendo pobre, ¿cierto? Entonces, basado en esa concepción, Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. Y viene la promesa preciosa, porque de mm, ellos es el reino de los cielos o el reino de Dios, según la traducción bíblica que usted tenga. Hay que separar las dos. Reino de Dios se traduce como la gracia de Dios, la gracia que te dio Dios a vos, mm, Airam, de conocerlo, de poder hacer todo esto por el reino, mm. de disfrutarlo, Claro. de disfrutarlo. Aún en este estudio tipo efficiency, te da la gracia de Sí, sí. disfrutarlo. O sea, que no nos podemos mover, Claro, y eso que ha crecido. pero Antes lo era estamos disfrutando en el en espíritu. el espíritu, exacto. Ha crecido, antes no eran estos micrófonos. Sí, Ya sí. acá abajo tiene un televisor donde yo me veo y uno dice, soy gordo. O sea, no tenía. Pero cada detallito lo ha Mm, sido disfrutando, mm, ¿ves? Es una gracia que ha dado el Señor. Es por gracia. Eso es reino de Dios. Es la gracia que da mm. Dios. Pero entonces, ¿qué es el pobre? Según Mateo, el pobre de espíritu. Es la respuesta del discípulo, la respuesta del que está escuchando y está recibiendo esa Mm, gracia. Esa es la pobreza de espíritu, es estar abiertos a la fe de esa propuesta, de esa promesa de gracia que Dios me está dando. Entonces, a nosotros nos han hablado mucho de Dios y de lo maravilloso que mm, es conocerlo y cómo cambia vidas, cómo transforma al ser humano. Y eso es una gracia que usted y yo lo podamos escuchar. Pero esta bienaventuranza se va a cumplir en vos y en mí
cuando nos quedemos en la primera parte, que nos hagamos pobres, pobres, es decir, que le demos respuesta a esa gracia Qué que belleza. viene de Dios.